Ediciones del Mercurio y la Fundación para el Progreso les doy la más cordial bienvenida a este lanzamiento del libro El engaño populista de Axel Kaiser y Gloria Álvarez, aquí en el Centro Cívico de Itacura, y agradecerle profundamente al alcalde don Raúl Torrealba por permitirnos estar en su casa. Este libro ya fue presentado con gran éxito en España, ingresando al ranking de lo más vendido en ese país. Algo de gran mérito por dos autores extranjeros, quienes nos sorprenden con su estilo directo sobre lo que ellos llaman los males de la política en España y Latinoamérica. Gloria, cientista política, politóloga guatemalteca, actualmente conduce el programa radial Viernes de Gloria en Radio Libertópolis y el programa de televisión HDP en el canal Azteca Guatemala. Axel, por su parte, es abogado, doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg, Alemania, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, autor de varios libros, los dos anteriores publicados con el sello Ediciones del Mercurio, y el libro anterior, publicado el año pasado, La tiranía de la igualdad, ha vendido más de 10.000 ejemplares. Para profundizar más en el contenido del libro, dejaré con usted al economista radicado en Estados Unidos, Sebastián Edwards, académico, consultor internacional de gran prestigio a nivel mundial. ¿Eso soy yo? Sí. Muchas gracias. Esas son las fisuras que no se ven y que pueden ser peligrosas. Buenas tardes. Es para mí un verdadero placer y un honor presentar este libro y un honor estar en este bello edificio. Esta es la comuna en la que yo, la verdad es que nací y crecí hasta los 16 años y me conozco esta parte más o menos como la palma de mi mano, y independientemente de dónde me quede a alojar cuando vengo a Santiago, ineludiblemente termino recorriendo estas calles que me traen tantos y tan buenos recuerdos, y quiero felicitar al alcalde y a todo el personal por esta excelente labor. Entremos en el libro. El libro se llama, como ustedes saben, El engaño populista, de Axel y Kaiser y de Gloria Álvarez. Y es un libro verdaderamente excelente. Como algunos de ustedes saben, yo vivo hace mucho tiempo, casi 40 años en los Estados Unidos, y una de las cosas que uno aprende allá es hablar directamente y decir lo que uno piensa. Y cuando digo que es un libro excelente es porque pienso que es un libro excelente, no son palabras de buena crianza. Además de ser un libro excelente, es un libro necesario, es un libro erudito, es un libro que hay que leer, independientemente de la posición política que uno tenga. Porque es un libro muy profundo, donde Axel y Gloria van desmenuzando la filosofía política, diría yo, siglo XX, las últimas décadas, no, ni siquiera las últimas, mediados, y van hacia atrás, obviamente, a los clásicos, hasta terminar en la situación actual, y van presentando una especie de comparación entre malas políticas y buenas políticas, con un énfasis en la filosofía y, lo que a mí me parece muy importante, un énfasis en el lenguaje, en la importancia del lenguaje, de lo que significan las palabras. Y en ese sentido, yo quiero llamar la atención a tres partes de este libro, y luego voy a tratar de tener por un ratito una conversación con los autores. Les voy a hacer preguntas que no hemos ensayado, algunas de ellas van a ser difíciles. Lo primero que quiero resaltar es, como decía hace un minuto, la importancia del lenguaje y del uso de las palabras, y cómo ciertas palabras son secuestradas con objetivos ideológicos. Y el ejemplo que da el libro en la primera parte es el término neoliberal, y cómo, de haber sido un calificativo que uno podría decir positivo, que denotaba un avance sobre el liberalismo clásico,
un calificativo del cual uno debiera sentirse orgulloso. Fue secuestrada esa palabra en el uso del lenguaje de la lucha, de la batalla por las ideas, y terminó siendo un epíteto más bien un insulto. Tú eres un neoliberal, como para terminar una discusión. Y yo creo que es importante entender esto y rescatar ciertos términos. Yo voy a proponer la idea de que nosotros deberíamos tratar de rescatar el término neoliberal, que es un término que, como decía hace un segundo, hoy en día es usado más como un insulto, como dicen los autores en el libro, que como una manera de describir las ideas. Y en ese sentido, yo los insto a que vuelvan atrás y busquen en el internet el artículo de Milton Friedman del año 1951, en que elabora su tesis. No es obviamente el primero que usa el término, y lo usa en un término un poquito diferente a como lo usan los autores, el término de neoliberal. Es un artículo muy corto, son 7 páginas, de febrero del año 51, y donde básicamente dice: este era el liberalismo clásico y nosotros queremos mejorarlo dándole esta nueva capa de funciones reguladoras, impersonales, de cancha pareja, del Estado. Y esto lo llama el neoliberalismo como un calificativo muy positivo. La segunda cosa que quiero instar y resaltar del libro es el capítulo 2, que es un capítulo muy importante y que se llama La hegemonía cultural como fundamento del populismo. Y tiene relación con lo que decía hace un segundo, en el sentido que aquellos que plantean ideas populistas han tratado de influir en el mundo de las políticas públicas, primero a través de la captura de ciertos términos y de cierto lenguaje, y luego a través de influir los canales culturales. Y aquí los autores hacen una excelente discusión sobre el intelectual orgánico en Gramsci y la posición de neomarxista, en que la lucha por el poder no pasa por la lucha de clases típica, mecanicista, de la cual hablaba Marx, sino que es una lucha cultural donde, en vez del obrero iluminado, del cual hablaba Marx y Althusser y Nikos Poulantzas y otros, es el intelectual el principal luchador en esta batalla por las ideas. Y es un capítulo que, si ustedes dijeran, bueno, este es un libro, tengo mucho trabajo, muchas cosas que hacer, no lo voy a leer entero, ¿qué leo? Yo les recomiendo que lean el capítulo 2. Y la última cosa, que también en relación con el libro, es el último capítulo, que es, bueno, y ahora que nos han secuestrado ciertos términos y que la batalla por las ideas y por las políticas públicas ha entrado en el campo cultural, en las universidades. Vemos todas las universidades chilenas, los colegios tomados, las universidades tomadas, todo tomado. Hasta los borrachos están tomados, tan tomados que están tomados. Entonces uno dice, este es el campo de batalla, ¿y qué hacer? Y ahí el libro, nuevamente, obviamente, que recoge las ideas anteriores y dice: lo que hay que hacer es que tenemos que entrar en la batalla de las ideas y combatir las ideas con ideas. Y nosotros tenemos mejores ideas, las ideas de la libertad, las ideas de la democracia, las ideas de no entrometerse en la vida de los demás, son ideas muy poderosas y tenemos que luchar por ellas, pero si nadie las plantea y nadie toma esas banderas, obviamente que la batalla la vamos a perder. Ahora, yo esto lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que la gente que está a favor de la libertad y de la democracia, los liberales o los neoliberales, tratando de rescatar el término como un término positivo, en Chile y en América Latina en general, hemos sido perezosos y nos hemos dejado estar y hemos permitido que la batalla cultural la hemos ignorado, que eso es importante, y por tanto nos hemos retirado. Ahora, es muy injusto que yo les tire las orejas, les jale las orejas, cuando ustedes están acá, porque si están acá es porque están convencidos que esto es verdad. Entonces, a los que hay que decirles que tienen que involucrarse es a la gente que, habiendo sido invitada, no vino.
Entonces es un poco... Pero sí creo yo que la Fundación para el Progreso, el surgimiento de nuevas instituciones como esta fundación, que ya se consolida como un centro de pensamiento muy importante, es esencial. Y mientras más de esos centros tengamos, es mejor. Algunos de ustedes saben, yo soy miembro del directorio del CEP, pero me encanta que haya competencia y que haya, mientras más FPP y CEP y Libertad y Desarrollo y Libertad... y lo de Felipe Larraín, el CLAPES, ¿CLAPES se llama? Sí. El CLAPES, mientras más mejor. La competencia, a nosotros nos gusta la competencia en la economía, nos debería gustar la competencia dentro de aquellos que apoyamos las ideas de la libertad y de la democracia, y debiéramos estar dispuestos siempre a competir y combatir en ese campo de las ideas a los que están en el otro lado. Y en ese sentido tenemos aquí a dos autores jóvenes, ustedes los miran, son jóvenes de verdad, y que están, pero miren a Gloria, tiene unos ojos increíbles. Y Axel, pero son dos personas. ¿Tiene ojos bonitos, Axel? Axel también tiene ojos bonitos, no tan bonitos, pero tiene ojos bonitos. Piensen que Axel, y a Gloria yo la conozco poco, la conocí hoy día, pero a Axel lo conozco hasta hace un tiempo. Axel podría ser corporate lawyer en cualquier compañía del mundo, podría estar en Nueva York, en Londres, podría estar en Zurich, en Frankfurt, le gustaría estar en Frankfurt quizás, no sé, y está en la lucha de las ideas el día a día y exponiéndose, y necesitamos más gente de esa manera. Entonces yo quiero que antes de que pasemos a la conversación le demos un aplauso a nuestros jóvenes autores. Por animarse y por entrar en esta pelea. Entonces lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a hacer preguntas. Yo les mandé un mail en la mañana y les dije, así vamos a operar. Yo voy a hablar unos minutitos y después les voy a hacer preguntas. Algunas preguntas a los dos, algunas preguntas individuales, y ojalá que ellos contesten corto. Y yo sé que el cóctel es magnífico. Entonces si las respuestas y las preguntas también, si vamos bien, nos alargamos un poco y nos aguantamos el cóctel. Si vamos mal, cancelamos y nos vamos directo al cóctel. Así que ahí está el desafío. Quiero empezar por el principio. Y el principio tiene que ver con lo que decía yo al comenzar, que es con el uso de las palabras. Las palabras son muy poderosas, el lenguaje es poderoso. Y por tanto hay que usarlo con cuidado. Entonces quería empezar, Axel, con una definición de populismo. ¿Cómo definirías tú? Si tu abuelita te pregunta, ¿y tu último libro de qué trata? Abuelita, del populismo. ¿Y qué es el populismo? Y supongamos que tu abuelita, yo siempre pienso en mi abuela, que era una educadora, es decir, una persona que entiende, no es como... ya. ¿Cómo definimos populismo? ¿Cómo se lo explicaría a mi abuela el término populismo? Podría ser tal vez una metáfora de la vida familiar y se lo aclararía rápidamente, pero lo cierto es que probablemente se parece a la definición que alguna vez dio la Corte Suprema de la pornografía, en un famoso fallo donde dijo, sabemos lo que es cuando lo vemos, básicamente. El populismo no tiene una definición exacta que no sea controvertida en la literatura, sí hay elementos, y con esto voy cerrando para no hacer una respuesta muy larga. Hay elementos, nosotros identificamos en el primer capítulo un par de características, 5 básicamente, de lo que consideramos la mentalidad populista. Y algunos de esos elementos son, como se ha expresado al menos en América Latina, en España, en fin, un radical antiliberalismo, esta cosa de la etiqueta del neoliberalismo, la paranoia antineoliberal, muchas veces se encarna una obsesión igualitaria y promesas que no se pueden cumplir, que son demagógicas desde el punto de vista económico. Yo a mi abuela le diría, mire, es cuando le prometen cosas que no les pueden cumplir. Tal vez me diría, pero tu abuelo entonces era populista. No sé, pero... y por ahí va la cosa, no sé. Pero es una pregunta muy tricky. Gloria, la última parte fue genial, ¿no? No, yo creo que la idea de que es que tiene el elemento central son promesas incumplibles. Pero Gloria, a ver qué podemos agregar a lo que dijo Axel.
Bueno, yo a mi abuela le diría, es el encanto, es la mentira, es la pasión por la cual tanta gente votó y apoyó, más que votar, porque eso no fue por vía democrática, que entrara Fidel Castro y secuestrara la isla, y la razón por la cual después, cuando su familia se quedó peleando, usted ya no pudo entrar de vuelta a Cuba, ni siquiera para ir a ver a su propia madre morir. Y es ese mismo populismo que, habiendo estancado a Cuba desde el año 59, vuelve a surgir en Venezuela y vuelve a surgir tantas veces, y la gente sigue creyendo en estas promesas por ese mismo hechizo y ese encanto que tiene toda una estrategia de manipulación psicológica. Ok, eso me gustaron las dos respuestas porque me permiten seguir avanzando en la conversación. En el siguiente sentido, yo no sé si se usa en Guatemala el término que voy a usar, pero lo voy a usar igual, que en Chile es meter a todos en el mismo cambucho. ¿Cambucho cómo se usa? Canasta. Entonces, Gloria habló de Fidel, y Fidel tiene un rol muy prominente en la portada del libro, está arriba como en la cúspide de la pirámide. Está Pablo Iglesias, la señora K, Evo, Hugo, Correa, Lula y Michelle Bachelet. Axel, ¿tú crees que de verdad es útil meterlos a todos en el mismo cambucho? No estamos, por explicarle a la abuelita, hilando demasiado grueso. Más que esa pregunta, más específico, ¿cómo calificarías los distintos grados de populismo? Porque ciertamente, no creo que, bueno, no sé, puede haber alguien en la audiencia, pero es difícil decir que Fidel Castro y Lula son parecidos, son lo mismo, porque digamos, hay una diferencia enorme. ¿Cuán útil o cuánto debiera uno intentar sacarlos de este cambucho y ponerlos como en un arcoíris más bien? Sí, en el libro intentamos hacer diferenciación, lo cual no es tan simple cuando uno estudia la matriz ideológica a la cual provienen los personajes que analizamos, y si bien es cierto se manifiesta con distintos grados, distinta intensidad, de acuerdo también a los distintos contextos nacionales que no permiten en algunos casos llevar proyectos a un grado en que en otros contextos sí se permiten. Y por tanto, en el caso de Fidel, por ejemplo, que es el emblema y que sabemos que es referente de buena parte de la izquierda latinoamericana, hay un componente ideológico que es este marxismo, en fin, que también se sigue en los otros países, pero obviamente, o en las otras figuras, pero obviamente no en la misma intensidad, y donde tuvimos el desafío en el libro fue cómo distinguir el factor ideológico de la práctica populista propiamente tal. O sea, es muy difícil. Y hay autores que lo dicen, no es lo mismo, un populismo puede ser no ideológico, digamos, o sea, puede ser ideológicamente o una pura práctica para llegar al poder, en fin, irresponsabilidad, y también puede tener un componente ideológico. Hay autores que comparan el nazismo como una doctrina populista, ideológica al mismo tiempo, y así. Entonces, no se puede poner a todos en el mismo saco, estoy totalmente de acuerdo, no se puede. Intentamos hacer los matices y las diferenciaciones dentro del libro, y anunciamos ya en la entrada, ¿no?, las primeras páginas del libro, que por cierto este es un libro que hace un esfuerzo por explicar, pero que no puede ser por ningún motivo un esfuerzo completo, y puede ser obviamente complementado y corregido si es necesario hacerlo más adelante. Gloria, siguiendo en esto de no ponerlos a todos en el mismo cambucho, yo creo que la audiencia no está tan familiarizada con Centroamérica. Ciertamente sí con la expresión más de izquierda, que fue Nicaragua bajo el sandinismo, y ahora el regreso desde hace ya un tiempo de Daniel Ortega. ¿Por qué no nos das una mini pequeña como radiografía del populismo en Centroamérica y qué lecciones podría uno en el resto de las Américas aprender sobre ese tema? Ok, Centroamérica básicamente ingresa a su primer periodo de democracia civil en los años 80. De ahí para atrás, todos nuestros países fueron gobernados por dictaduras militares. Por ejemplo, la constitución de mi país tiene mi edad, es del 85, y a partir de los gobiernos civiles y democráticos,
El Salvador fue el único país que consolidó un bipartidismo con Arena y el Frente de Farabundo Martí, el FMLN, que actualmente gobierna. En Nicaragua, obviamente, después del sandinismo, tiene también un intento hacia la derecha con Violeta Chamorro, pero regresa otra vez a ese socialismo radical con un Daniel Ortega que ahora es mucho más hábil. Yo les diría que Nicaragua, después de Venezuela, es el país más crítico en cuanto al populismo y la falta de libertad de expresión y la pobreza que hay en la región. Obviamente Costa Rica, pues ha sido el más equilibrado en cuestiones políticas, siempre hacia una tendencia más socialdemócrata que de libertad de mercado, y Guatemala creo que es el ejemplo más nefasto de todos. Teniendo un país tan multicultural, diverso, donde los indígenas entrado el siglo XX tenían prohibido acumular propiedad privada por algo tan absurdo como su color de piel. Desde el 85 para acá hemos tenido consecutivamente gobiernos que no tienen una ideología definida, más bien los partidos políticos en Guatemala nacen, crecen y si no llegan al poder se mueren, y no hay ideologías, hay populismo de todos los colores, y esto estalló el año pasado porque cada gobierno que llegaba robaba más y robaba más, hasta que el descaro fue a tal punto que ya la ciudadanía se hartó en el año pasado. Entonces, si bien es cierto, todo ese resentimiento de las guerrillas marxistas que vivió Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, hoy por hoy se expresa dentro de una sociedad que pues sufre bastante violencia y los derechos individuales no son respetados por igual. Bien. Lo que dijo Gloria me permite pasar al próximo punto de nuestra conversación, y tiene varias ramificaciones. Le voy a preguntar a Axel. Populismos de derecha, Donald Trump, Brexit, ustedes hablan de eso, pero hablan menos. Una razón por la cual habla menos es que a lo mejor Latinoamérica está inmune al populismo de derecha, pero estamos viendo que el resto del mundo no lo es. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu idea de los populismos de derecha? Sí, me parece que no hablamos en el libro de Donald Trump y de esos casos, ni de los populismos europeos tipo Le Pen o esos movimientos que están surgiendo como la espuma, además, en varios países de Europa. Podemos sí está analizado, por supuesto. Sí, ya vamos a llegar a sí, Podemos. Porque habríamos tenido que escribir mucho más y el libro ya era lo suficientemente largo, pero la verdad es que se enfoca al caso del populismo en Hispanoamérica y América Latina, digamos. Esa es una razón. Mi percepción del populismo, lo que distingue el populismo de derecha en general, creo que son componentes más bien, donde uno podría decir populistas de derecha, más bien nacionalistas, pero que reivindican esto que se vio en el caso de UKIP, por ejemplo, en el tema del Brexit, cuando los acusan de populistas por esta retórica versus los inmigrantes, que en algunos escenarios se presentó muy extrema. Pero también si uno analiza Le Pen, por ejemplo, en Francia, no son liberales en lo económico. O sea, los populistas llamados de derecha, aunque hay gente que puede argumentar que tal vez Fujimori podría caber ahí, Menem hasta cierto punto también, pero en términos generales no son amistosos tampoco con el libre mercado. Por lo menos Le Pen no tiene un programa de libre mercado. El programa de UKIP es un poco más partido del libre mercado, pero por otro lado está pensando en el proteccionismo para la industria del acero, en fin, hay un montón de cosas. Y Donald Trump, ni hablar. Donald Trump dice que los problemas de Estados Unidos son por culpa de los mexicanos que están entrando y que finalmente va a hacer una guerra comercial con China para Let's Make America Great Again, cuando al final va a lograr todo lo contrario. Pero y con esto cierro, esa reivindicación de lo nacional, de la identidad y la división, ya no tanto en un tema de la clase social como los oligarcas o los que están explotando al otro, sino como más bien al extranjero. Creo que esa es una de las características centrales de lo que podría considerarse populismo de derecha. Gloria, populismo de derecha. Sí, el populismo de derecha, por ejemplo, en los casos centroamericanos es un gran aliado del narcotráfico. Le siguen la carrera a la izquierda en ver quién es el mejor Santa Claus para regalar cuestiones con dinero ajeno, porque no se ha hecho un trabajo por parte de la derecha. Pero a ver, ¿qué es derecha? Es mercantilismo, es el mercantilismo que empezó a gobernar en los 90, que prometió que finalmente, después de la caída del muro de Berlín, iba a haber riqueza para todo el mundo, y al final fue un efecto embudo,
donde las privatizaciones que se dieron, sobre todo, vuelvo al caso de Centroamérica, fueron para los compadres, para los amigos del presidente de turno. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un efecto embudo de crecimiento y la gente se hartó porque no recibió esos beneficios que le fueron prometidos. Claro, la derecha no tiene un aliado natural en su concepción neomarxista de una lucha de clases o de redistribuir la riqueza, pero a la hora de gobernar se ha portado igual de corrupta. Fuertes palabras, ¿no? La derecha a la hora de gobernar ha sido igual de corrupta. En Centroamérica. En Centroamérica. En Centroamérica. No. Una cosa, era implícito, era obvio. Que yo una cosa que yo siempre he repetido aquí en las entrevistas es recordar que ustedes están en el mejor país de la región y que ustedes tienen que ver el resto de todos nosotros y los demás como algo que está debajo de donde está Chile. Entonces, mucha gente cuando yo voy, por ejemplo, en España, ¿no? Es que España no es Centroamérica, por supuesto que no lo es. Pero también hay mucha gente que quiere vivir de lo gratis. O sea, hay cuestiones que obviamente van a ser particulares de cada país, pero siempre tengan eso en mente. Cuando ustedes volteen a ver Latinoamérica, están volteando a ver algo que está peor de donde están los chilenos parados. Eso es muy, muy cierto y muy importante. Quiero volver al tema del lenguaje, que creo que es central en este libro. Quizás no era el propósito inicial, pero es muy, muy importante. Y quiero preguntarte, Axel, no quiero, a ver, déjame ir para atrás. Me parece que es una mala estrategia usar el término populista en forma demasiado amplia. Es decir, pintar con la brocha gorda a todo nuestro adversario como populista, es decir, caer en la descalificación que ellos hacen de llamarnos a todos neoliberales. Y en ese sentido te quiero preguntar si tú crees que hay una izquierda no populista o toda la izquierda siempre populista, es decir, podríamos usar en forma de intercambiar libremente populismo, digamos, si yo agarro tu libro y le hago en Word un cambio de palabra y digo, cada vez que aparece populismo, ponga izquierda. ¿Tú quedarías contento? No, pero ciertamente que todos los casos que analizamos... Bueno, porque es un libro sobre eso. Exacto, es un libro sobre eso. Pero, por ejemplo, Felipe González. No, es que eso es lo que te iba a decir. Fue Felipe González que después de haber hecho campaña bajo muchas cosas, pero una de las principales era no poner a España en la NATO y no firmar el Tratado de Defensa Mutua con el resto de Europa. Lo primero que hace al llegar al poder es hacer un gran referéndum en que él hace campaña para que sí entre en la OTAN. La OTAN se dice en castellano. Pero entonces, ¿tú crees que hay populismo, hay un programa de izquierda no populista? Sí, la socialdemocracia europea, la de Felipe González, la de Tony Blair, la de Gerhard Schröder, la socialdemocracia que hemos conocido en Europa durante tanto tiempo, que es Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, absolutamente Ricardo Lagos, sin ninguna duda. O sea, estos son, claro, nosotros analizamos los casos más urgentes y más graves, esa es la verdad. Y en este minuto en Hispanoamérica en general están alineados con el socialismo del siglo XXI, la mayoría de ellos, y por tanto efectivamente son más bien de izquierda, y como tú dijiste bien, los populismos de derecha no son ahora el caso. Ahora, si tal vez lo escribimos en 10, 15 años más, en la portada hay puros tipos de derecha en el libro. O sea, ¿quién lo sabe cómo va a ser el futuro? Déjame tomar eso. Eso dijo Axel, y se lo voy a hacer primero la pregunta, Gloria. Los populismos de derecha no son el caso en este momento. O sea, y los populismos de izquierda, más graves, y los populismos de izquierda se va a Correa, ¿sí? Veremos. No, pero sí, digamos que sí, se va a Correa. Ajá. Se va Humala, ¿sí? Reemplazado por PPK, que de populismo de populista no tiene nada. Se fue Madame K. La fueron a Dilma. Van quedando pocos, digamos. ¿Cómo lo ves tú, Gloria? ¿Esto es un péndulo? Ahora, obviamente que se van después de destruir el país, lo cual no es pensemos en la pobre Venezuela. Pero ¿cómo ves tú populismos de izquierda? Hay mucha gente que dice, zafó la región, falta Nicaragua, que la verdad es que desde Sudamérica incorrectamente no entienden mucho.
y Venezuela. Mientras unos salen, otros caen. Por ejemplo, a mí me preocupa de sobremanera los acuerdos de paz que se acaban de firmar en La Habana, Cuba, que me parece van a ser el financiamiento ahora que el petróleo bajó. Bueno, primero, obviamente era un financiamiento violento por la Unión Soviética. Luego, por eso es que Cuba entra en un periodo especial en los 90 porque no había plata. Viene Venezuela a salvarla con el petróleo cae, pues qué mejor que el dinero de la droga de las FARC para seguir con el proyecto. Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, que Colombia, que es uno de los países más prósperos que hay en la región, entre dentro del modelo del socialismo del siglo XXI con unas FARC reivindicadas y que entonces eso traiga otra oleada. Pero más allá de eso, el latino que piense que porque cortó la cabeza del populista ya se solucionó el problema está muy equivocado. A mí hay mucha gente, por ejemplo de Argentina, que ahora me escriben y me dicen, bueno, pues hicimos lo que tú querías, votamos por Macri y fíjate tú, ahora todo subió de precio y ahora todo está inflado y todo está mal. Y claro, es que la gente sigue, si seguimos creyendo que el presidente es el mago Merlín que con una varita mágica sube y baja precios, la cosa no se va a arreglar, porque los problemas de América Latina son más profundos y el Ejecutivo ejecuta, pero para ejecutar hay que tener un parlamento con leyes congruentes y para eso hay que tener una constitución clara de cuáles son los valores y principios que vamos a defender y sobre todo un organismo judicial que esté dispuesto a tratarnos a todos igual ante la ley, con tal que si cortas la cabeza del Ejecutivo pero no te das cuenta que todo lo anterior está lleno de incongruencias, entonces el péndulo vuelve a regresar, sobre todo teniendo mercantilistas que, ojo, crean que ahora pueden volver otra vez a los años 90 por estos cambios y se vuelvan a portar de una manera oligopólica que vuelva a mantener a las grandes sociedades excluidas de un mercado global, porque entonces en el 2030 nos vuelve de vuelta. No hay que dejar como la... Estamos llegando a la hora límite, no por falta, no por respuestas poco vehementes, como acabamos de ver. Los autores son de una gran articulación en sus respuestas y de una vehemencia adecuada, pero el cóctel nos llama. Así que voy a hacer dos preguntas. Una más difícil, no, ninguna es muy difícil. ¿Qué gatilla el populismo? Porque una de las premisas de aquellos que creemos en la libertad es que la gente es inteligente y que no importa que sea un indito sin educación en la sierra de Chichicastenango, en la sierra de Guatemala, el gran sociólogo de la Universidad de Chicago, Saul Tax, en los años 50, mostró con trabajo de campo que la racionalidad económica de estos indígenas de Guatemala era extraordinaria. Casi o todos los teoremas de la economía clásica se validaban, a pesar de que no usaban dinero, usaban trueque. Pero uno no podía, que te cambiaba maíz por algún otro cultivo y después otro y volvía al maíz. El precio al que compraba era el mismo al que vendía era el mismo al que había comprado, excepto por unas pequeñas mermas que eran obviamente lo que se le pagaba a los intermediarios. Si nosotros creemos que el individuo la gente no es tonta. You cannot fool everyone all the time. La diferencia entre el populismo Perón, Getúlio Vargas, Ibáñez II y el populismo actual, bueno, Ibáñez II es distinto, es que el populismo actual la gente vota por ellos inicialmente. Entonces yo lo que noté un poquito no demasiado profundo en el libro, pero yo sé que ustedes lo han pensado, es qué gatilla el populismo. Y el caso de Argentina es muy claro, porque lo que gatilló los K eran unos desconocidos, pero de terror. Digamos, dicen que eran corruptos, yo no sé, pero eran de terror, de la provincia última, nada. Y lo que lo gatilló fue una crisis descomunal, creada, o producida, o alimentada, o percibida, que fue creada por la convertibilidad del 1 a 1, etcétera, etcétera. ¿Cómo empieza la dinámica del populismo?
con un cierto malestar. ¿Cómo ataja uno el malestar antes de tiempo? Porque lo que dice Gloria, cortarle la cabeza, es medio drástico. Mucho mejor es que no levante cabeza, que nunca nadie lo apoye. ¿Cómo es esto de la etapa? ¿Cómo nace y cómo lo evitamos? Y yo creo que nosotros, que somos amigos, algunos de nosotros, Juan Andrés Fontaine, de Domingo Cavallo, nosotros que fuimos amigos de ellos tenemos que reconocer los que en cierto modo responden al gran fracaso de ese proyecto argentino que lo hemos analizado. Pero háblenme ustedes de esto. ¿Qué mantiene vivo el populismo? No, ¿Cómo empieza? No que lo mantiene vivo, Sí, ¿cómo empieza? Porque los venezolanos después del Caracazo votaron por Caldera. La gente se olvida que Chávez no inventó el populismo en Venezuela, fue Caldera y lo indultó después del Caracazo, ¿ya? Entonces viene Carlos Andrés Pérez y trata de hacer algo y lo hace mal. Tenía buenos ministros, Moisés Naim, magnífico, lo hizo mal. Entonces es importante, yo creo, entender que nace porque algo quizás hacemos mal nosotros, ¿o no? Bueno, el enfoque que tomamos nosotros en el libro es precisamente lo que tú comentabas al principio, que tiene que ver con la influencia de cierto tipo de ideas en la sociedad, que producido un determinado contexto de crisis, lo que sea, obviamente afloran y pones a líderes populistas en el poder. Y tú decías, la gente racional en sus decisiones económicas, eso es cierto. Pero hay un libro interesante que nosotros citamos de Bryan Caplan que se llama The Myth of the Rational Voter, el mito del votante racional, donde él argumenta que las personas no son racionales, son racionalmente irracionales cuando votan, en el sentido de que se dejan llevar mucho por emociones, por cosas que los hacen sentir bien, discursos que son fáciles y que atacan. Steven Pinker, que es el profesor de la Universidad de Harvard, lo analiza también, que atacan eso que, voy a citar muchos autores, perdón, pero están en el libro. Yo dije, es un libro erudito. Sí. Lo que Daniel Kahneman también habla del sistema 1 y el sistema 2, cómo funciona nuestro cerebro, que es el sistema más emocional, básico, que requiere menos energía, y el sistema 2 que es mucho más complejo. Y una de las cosas que tal vez, y ahí nosotros tenemos que hacer un mucho mejor trabajo, y que ellos recomiendan, es bien interesante, lo dice Kaplan, lo dice el mismo Pinker, es instruir a la población en materias de economía básica, por ejemplo. Y tú te das cuenta incluso dentro de tu círculo, y esto no hay que ser un economista sofisticado, de que hay principios elementales de la economía, como que las relaciones de intercambio no son un juego suma cero, que mucha gente incluso con grados académicos no entiende. Y yo creo que ahí hay una tarea pendiente que no hemos hecho. Fomis decía que si la gente entendiera la economía no existiría ni un socialista, básicamente. O sea, los socialistas nunca llegarían al poder. Yo creo que una parte del trabajo pasa por ahí, y por esa batalla de las ideas cultural de la que tú hablabas al principio. Ese fue más bien el enfoque que nosotros tomamos en el libro como lo que nos parece, porque de lo contrario, estas crisis pueden producirse, ¿te fijas? O sea, no es difícil tener un país que para siempre esté siempre en estabilidad económica, no va a existir. La gracia es que no te llegue un populista de esos que te destruyen todo después. Ya, última pregunta, vamos a empezar con Gloria. Rajoy. España. Ustedes dedican una parte importante a hablar de Pablo Iglesias, de la llegada de las ideas populistas a España. Hubo elecciones ahora, este fin de semana, y el PP sacó una mayoría parcial, pero no puede armar gobierno. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo? ¿Creen que es el comienzo del fin del populismo en España? ¿Es una primera batalla? ¿Qué más hay que hacer? ¿Cómo ven a España dentro de este contexto? Yo percibo que el votante español se siente como paralizado entre la espada y la pared, porque realmente hay un gran descontento por los casos de corrupción del PP. Hay también un descontento con la izquierda tradicional, pero ciertamente con la crisis humanitaria que empezó a desenvolverse en Venezuela, también había un miedo y un riesgo a votar a Pablo Iglesias. Entonces ya es un voto con ninguna esperanza, o ya ni siquiera es voto, tengo que votar al menos malo de las opciones entre las que tengo. Creo que esa es la percepción que a mí me dejó esta reciente visita que fuimos a España, que miraba mucha gente diciendo: no me importa si Pablo Iglesias es bueno o es malo, pero es que ya estoy cansado del PP y del PSOE. Pero al mismo tiempo, como la crisis de Venezuela va acrecentándose y Pablo Iglesias no tiene ningún problema con que lo comparen con eso, al final creo que ganó más el miedo a lo nuevo por conocer, entonces mejor me quedo con lo viejo conocido.
Bien, bueno, con eso vamos a agradecerle a nuestros autores por habernos dado un excelente libro. Esto es Comida para el Intelecto. Como les decía, les recomiendo que lo lean de principio a fin. Es un libro importante, necesario, erudito, y que los queremos felicitar y agradecerles por habernos permitido y permitir a un gran público leer esta obra que va a tener mucha influencia. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero agradecer también a Sebastián, que nos acompaña, que vino de Estados Unidos, de nuevo al alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, sus colaboradores que nos acompañan. Gracias a Axel y Gloria por estar acá, por acompañarnos. No sé si tienen algo que decir muy brevemente. Muy brevemente Antes de terminar. Yo quiero agradecerle a Sebastián por esta presentación desafiante, entretenida, por haber venido a presentar nuestro libro desde Estados Unidos. Es un honor que tú hayas presentado nuestro libro, es un gran gesto además, y estamos muy contentos de tenerte, y agradecerle al alcalde por haber facilitado este evento. Y por supuesto Consuelo a ti. Tú eres la editora, la que hizo el trabajo pesado, y obviamente a la Fundación para el Progreso, a toda la gente que nos ha ayudado con esto, y a mi coautora por haber inspirado esta obra y por haber llevado a que esto se concretara de manera tan constructiva y positiva, y por todo tu feedback y apoyo. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Claro, ahora el cóctel y a comprar el libro. Aproveche que está Gloria y Axel acá para que se lo firme y se lo autografíe. Muchas gracias a todos por venir. Ediciones del Mercurio y la Fundación para el Progreso, les doy la más cordial bienvenida a este lanzamiento del libro El engaño populista de Axel Kaiser y Gloria Álvarez, aquí en el Centro Cívico de Vitacura, y agradecerle profundamente al alcalde don Raúl Torrealba por permitirnos estar en su casa. Este libro ya fue presentado con gran éxito en España, ingresando al ranking de lo más vendido en ese país. Algo de gran mérito por todos autores extranjeros, quienes nos sorprenden con su estilo directo sobre lo que ellos llaman los males de la política en España y Latinoamérica. Gloria, cientista política, politóloga guatemalteca, actualmente conduce el programa radial Viernes de Gloria en Radio Libertópolis y el programa de televisión HDP en el canal Azteca Guatemala. Axel, por su parte, es abogado, doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg, Alemania, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, autor de varios libros, los dos anteriores publicados con el sello Ediciones del Mercurio, y el libro anterior, publicado el año pasado, La tiranía de la igualdad, ha vendido más de 10.000 ejemplares. Para profundizar más en el contenido del libro, dejaré con usted al economista radicado casi 40 años en los Estados Unidos, y una de las cosas que uno aprende allá es hablar directamente, decir lo que uno piensa. Cuando digo que es un libro excelente es porque pienso que es un libro excelente, no son palabras de buena crianza. Además de ser un libro excelente, es un libro necesario, es un libro erudito, es un libro que hay que leer, independientemente de la posición política que uno tenga. Porque es un libro muy profundo, donde Axel y Gloria van desmenuzando la filosofía política, diría yo, siglo XX, las últimas décadas, no, ni siquiera las últimas, mediados, y van hacia atrás, obviamente, a los clásicos, hasta terminar en la situación actual, y van presentando una especie de comparación entre malas políticas y buenas políticas, con un énfasis en la filosofía, y lo que a mí me parece muy importante, un énfasis en el lenguaje, en la importancia del lenguaje, de lo que significan las palabras.
Y en ese sentido, yo quiero llamar la atención a tres partes de este libro, y luego voy a tratar de tener por un ratito una conversación con los autores. Los insto a que vuelvan atrás y busquen en el internet el artículo de Milton Friedman del año 1951, en que elabora su tesis. No es obviamente el primero que usa el término, y lo usa en un término un poquito diferente a como lo usan los autores, el término de neoliberal. Es un artículo muy corto, son 7 páginas, de febrero del año 51, y donde básicamente dice: este era el liberalismo clásico y nosotros queremos mejorarlo dándole esta nueva capa de funciones reguladoras, impersonales, de cancha pareja, del Estado. Y esto lo llama el neoliberalismo como un calificativo muy positivo. La segunda cosa que quiero instar y resaltar del libro es el capítulo 2, que es un capítulo muy importante y que se llama La hegemonía cultural como fundamento del populismo. Y tiene relación con lo que decía hace un segundo, en el sentido que aquellos que plantean ideas populistas han tratado de influir en el mundo de las políticas públicas, primero a través de la captura de ciertos términos, de cierto lenguaje, y luego a través de influir los canales culturales. Y aquí los autores hacen una... En Estados Unidos, Sebastián Edwards, académico, consultor internacional de gran prestigio a nivel mundial. Wow. ¿Ese soy yo? Sí, sí. Muchas gracias. Esas son las fisuras que no se ven y que pueden ser peligrosas. Buenas tardes. Es para mí un verdadero placer y un honor presentar este libro, y un honor estar en este bello edificio. Esta es la comuna en la que yo, la verdad es que nací y crecí hasta los 16 años, y me conozco esta parte más o menos como la palma de mi mano, y independientemente de dónde me quede a alojar, cuando vengo a Santiago, ineludiblemente termino recorriendo estas calles que me traen tantos y tan buenos recuerdos, y quiero felicitar al alcalde y a todo el personal por esta excelente labor. Entremos en el libro. El libro se llama, como ustedes saben, El engaño populista, de Axel y Kaiser y de Gloria Álvarez. Y es un libro verdaderamente excelente. Como algunos de ustedes saben, yo vivo hace mucho tiempo. Les voy a hacer preguntas que no hemos ensayado, algunas de ellas van a ser difíciles. Lo primero que quiero resaltar es, como decía hace un minuto, la importancia del lenguaje y del uso de las palabras, y cómo ciertas palabras son secuestradas con objetivos ideológicos. Y el ejemplo que da el libro en la primera parte es el término neoliberal, y cómo, de haber sido un calificativo que uno podría decir positivo, que denotaba un avance sobre el liberalismo clásico, un calificativo del cual uno debiera sentirse orgulloso. Fue secuestrada esa palabra en el uso del lenguaje de la lucha, de la batalla por las ideas, y terminó siendo un epíteto, más bien un insulto. Tú eres un neoliberal, como para terminar una discusión. Y yo creo que es importante entender esto y rescatar ciertos términos. Yo voy a proponer la idea de que nosotros deberíamos tratar de rescatar el término neoliberal, que es un término que, como decía hace un segundo, hoy en día es usado más como un insulto, como dicen los autores en el libro, que como una manera de describir las ideas. Y en ese sentido, yo les